Hola amigos de 5 días, buenas noches. Aquí estamos de nuevo con Osvaldo Montalvo y la verdad es, amigos, es que a mí me gusta mucho llevarles a ustedes estos programas que son un poco de conciencia ciudadana. Yo creo que podríamos bautizarlo incluso sobre este nombre. Osvaldo, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿Qué te Mónica. parece ese nombre de conciencia ciudadana? De cuando tú vienes aquí a hacernos esos análisis que tienen que ver un poco con la política dominicana, con la economía del bolsillo de cada uno de los dominicanos, con lo que debemos de hacer, con nuestros ahorros personales, con cómo debemos manejarnos. Yo creo que conciencia ciudadana, si quisiéramos buscar un nombre, es lo que hasta ahora pudiéramos como ponerle un título a estos análisis que le brindamos a los amigos cuando tú vienes. ¿Qué te parece? No, ¿No te gusta? lo de conciencia no me gusta porque eso es una discusión también que yo he tenido antes. Eso me plantearía a mí como modelo de algo y yo no me siento modelo de nada. Entonces yo creo que los modelos se deben construir socialmente. Sí, Entonces es una perspectiva de un ciudadano, eso sí. Perspectiva de un ciudadano. Perspectiva de un entonces, le podemos ciudadano, poner. eso pues sí puede ser, porque me ha tocado discutir con algunos colegas, amigos, que ellos sí se sienten modelos de algunas cosas. Pero lo son. Para nada, pero ellos se sienten, entonces tú sabes que la realidad está en el cerebro. Sí, la realidad. O sea, esa Pero es y entonces uno a veces puede extrapolar. la realidad del esquizofrénico no es interna. Perdón, no es externa, es interna. Pero entonces, Osvaldo, y miren que todo esto es espontáneo, ¿verdad? Porque aquí no preparamos nada. Entonces, ¿tú crees que son realidades que nos creemos, que nos hacemos y de tanto repetirlas, No, muchos pueden creer que son verdad? No. Yo creo que, o sea, hay una situación, hay una realidad externa objetiva o relativamente objetiva y hay ciertos consensos. O sea, eso es como cuando nosotros decimos esa pared es azul o hace calor. O sea, todos entendemos que si hace calor, a menos que venga realmente una persona enferma y cuando hace calor diga que hace frío. Pero lo que sucede es que hay algunas personas que en base a ciertos fantasmas se constituyen, según ellos, en un referente social. Entonces, si ellos entienden, por ejemplo, por decirte algo, que hay que mantener una postura favorable al aborto, por decirte un tema, porque se da mucho, esa posición se da mucho dentro de los izquierdoliberales, que son los que se supone que sean más democráticos, pero son los más dictatoriales. Entonces, si tú dices, no, es que yo soy pro vida, ellos no entienden eso. O sea, ellos entienden que si tú eres pro vida, tú eres una persona del siglo XIX, porque tú como mujer, por definición, tú tienes que estar a favor del aborto. Y yo como hombre, o no como hombre, yo como, vamos a decir, académico, por definición tengo que estar a favor de la agenda LGTB. Y yo no estoy. Entonces ellos se sienten que ellos son el modelo de corrección, porque ellos están a favor de la agenda LGTB, son pro aborto, plantean alguna fórmula de eliminación de las naciones, plantean el levantamiento de fronteras. Lo único que esos individuos nunca van a plantear es que caiga el imperio del dólar, porque le tienen un gusto a los dólares. Entonces, hablan de la influencia, por ejemplo, hay algunas personas que se quejan de la influencia extranjera dentro de la cultura nacional. Inmediatamente ellos dicen, no, pero nadie se queja, por ejemplo, de la influencia de Santa Claus o los Reyes Magos, que obviamente Santa Claus no es una construcción dominicana, Claro, ¿verdad que no? claro, no, Como para muchísimas otras, Claro. hay muchos santos que no nacieron aquí, Claro. y sin embargo aquí se celebra un santo. Entonces ellos son muy desafectos a ciertas influencias culturales, pero son muy afectos a otras, sobre todo las influencias culturales por las que a ellos les pagan. Y como le pagan en dólares, entonces resulta que ellos, su afecto principal está por el imperio del dólar. Ellos nunca hacen un análisis de cómo el dólar, por ejemplo, se llegó a hacer lo que Quijano llama él le llama la moneda hegemónica, la moneda hegemónica. Y por ejemplo ahora cómo los chinos están tratando de desbancar el imperio del dólar y demás. Pero nos estamos yendo por otro lado. Pero a lo que voy es, antes de... vamos a hablar de perspectiva ciudadana. Sí, eso sí, perspectiva ciudadana. Perspectiva ciudadana. Osvaldo, pero volviendo a mi tesis, yo creo que ambos grupos o la canasta de grupos, como quisiéramos llamarla, de tanto repetir tesis, con proselitismo político y con todo, la gente sí se llega a creer, aunque sean gente pensante o
no, la mayoría tampoco lo son, se llegan a creer las cosas que les dicen y Pero, aquí, y es aquí el problema. Mónica, yo que me manejo entre algunos intelectuales, que eso no es no es un insulto, pero tampoco es necesariamente un halago. Sí, exacto. Entonces, eso es una profesión, como vamos a decir, una profesión como cualquier otra. Yo le decía a algunos de ellos que ellos a veces dicen no entender cómo una persona se eleva su ego tan alto como para desconectarse de su realidad cotidiana. Yo le digo, a ti mismo, si a ti en la mañana empieza un tipo con un kepi de 2 estrellas y se te cuadra y ordene, señor. Sí, señor. Y después viene un tipo y le dice, Mónica, usted es la mujer más talentosa en el mundo. Usted tiene una mirada que ve toda la historia, las posibilidades futuras. Y después viene otra persona y te dice, es que tú eres una persona tan candorosa. Y empieza el Y te lo dicen todos los días. Te lo dicen todos los días. En menos de 6 meses, tú estás convencida de que tú eres una predestinada. Es verdad, ¿eh? Eso Hay que tener funciona mucho así. cuidado. Tú empiezas, o sea, la historia está ahí. Hay personas que han salido objetivamente de la nada y en cuestión de un tiempo, en base a una circunstancia, y no necesariamente política, ¿eh? Hay atletas, por ejemplo, que se sienten que ellos son, ¿cómo se llama? Cuando a ti nada te puede hacer daño. O sea, y entonces se montan en un vehículo y ponen el vehículo a 250 kilómetros por hora y en un instante se les recuerda que son mortales como cualquier otro. Con los religiosos pasa mucho esto también. Con todo. Entonces, hay algunas personas que piensan que el órgano que acumula mayor cantidad de heces fecales es el intestino grueso, y no es el intestino grueso, es el cerebro. Ahí que se acumula la mayor cantidad de disparates, es aquí que está. Bueno, la verdad es que es así. Y también, Osvaldo, en algo que no estoy de acuerdo contigo, es que, por ejemplo, personas de izquierda o de derecha, que tú mencionaste estas dos clasificaciones, no necesariamente una persona que sea de derecha tiene que rechazar todos los planteamientos de izquierda, ni todos los que son de izquierda tienen que rechazar todos los planteamientos de derecha, sino que pues cada cosa hay que evaluarla en su justa medida. Eso es verdad, pero en la vida práctica, no en la teoría. O sea, en la teoría siempre se ha dicho, ay, doña fulana es multimillonaria, pero ella es tan sencilla. Bueno, sí, es posible. Ahora, en la vida las cosas vienen en combo. O sea, tú no vas a ver una persona que sea multimillonaria y que no tenga ningún aprecio por el dinero. Esos son poses sociales. Sí, o sea, cuando a ti te van a hacer, tú eres millonaria y te van a hacer una entrevista y te dice, ¿qué es lo que tú consideras que es más importante? Ay, el hambre que hay en el mundo. Mentira, o sea, eso es para la revista, ¿me entiendes? Y eso te da prestancia, pero la realidad es que viene en un combo. Y entonces, por eso, es cierto que ese combo no es perfectamente definido y por eso también se dan personas que son de centro. Son personas que son de centro, que tienen, por ejemplo, tienen ideas sobre igualdad y sobre derechos, pero a la vez son personas conservadoras en el sentido de que creen en el sistema democrático, en que las decisiones deben ser consensuadas. Claro. O sea, entonces están yo espero que cada día sea más este grupo, más numeroso. Bueno, lo que pasa, Mónica, y es algo interesante y digno de un programa, y no mío, sino yo voy a ser un invitado. Yo voy a invitar a una persona más adelante. Bueno. Siempre se ha pensado en la vieja idea marxista que la historia, aunque con ciertos tumbos y ciertos altibajos, va de un lugar definido a otro lugar definido. Marx lo que plantea es que todo empezó en aquel comunismo primitivo, atrasado, ¿verdad? Una selva de personas muy rústicas, y que entonces ha venido la evolución, de ahí entonces pasa a un mercantilismo, del mercantilismo pasa al feudalismo, del feudalismo pasa a una sociedad mercantil, pasa al capitalismo, y después del capitalismo, riacachán, sube al socialismo. Y del socialismo, entonces el comunismo con aquella vieja consigna de a cada quien según sus necesidades y de cada quien según su capacidad, lo cual es una idea fabulosa. O sea, la idea de la sociedad perfectamente armoniosa como idea fantástica, y solidaria. O sea, la idea es que yo voy a hacer en función de mi capacidad, pero el producto de la sociedad se va a repartir en función de las necesidades. Es una idea paradisíaca. Sin embargo, nunca sucedió así, ni va a suceder así,
ni la historia se mueve de forma lineal. Que ¿Qué es sucede? una realidad, que esa es una teoría bellísima, preciosa, que yo pienso que a todos nos podría encantar, pero las Entonces tú muestras dices, no han por sido. ejemplo, ahora en pleno siglo XXI es imposible una dictadura. ¿Quién dijo? Ujú. No, de hecho la tenemos. ¿Quién dijo? Bueno, ¿cuál? No sé. Bueno, por ¿Cuál tú ejemplo, la dices? venezolana es una Correcto, eso es dictadura, una por dictadura ejemplo. en pleno siglo XXI. Claro. Ujú. Y hay otras Y hay dictaduras. otras, Hay otras, simplemente por pero todo el mencionar mundo algunas. pensaba que como hemos avanzado en la historia, Ya no iba a poder no, ser. una dictadura es imposible que un país se extinga a sí mismo. Bueno, la República Dominicana, nosotros ahora mismo estamos en esa tesitura. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Yo quisiera saber por qué tú dices que la República Dominicana estamos en una tesitura de extinguirnos nosotros mismos. Volvemos. Avance energético. Porque el cambio empieza con una mejor energía. Como parte de los avances del sector energético está el programa de rehabilitación de redes eléctricas, que inicia su segunda fase de optimización con una inversión de $358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, dentro de los cuales 47 ya se están trabajando. Con esta iniciativa contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120,000 hogares y más de 453,000 beneficiados, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Me gusta cuando amanece, cuando me gustas. Juegas tu mar, tu cielo, me gusta todo en ti, me gusta. República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tiene Dominicana. Me gusta como eres y toda su belleza, cabe los brazos de Dominicana. República Dominicana lo tiene todo. Avance energético. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. En el primer trimestre del 2016 entraron en operación 3 proyectos de generación de energía renovable. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos que en conjunto con las más de 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema más de 556 megavatios de energía renovable, una participación del 24% de energía en nuestra matriz energética. Con esta iniciativa impulsamos el desarrollo, contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120,000 hogares y más de 453,000 beneficiados, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Bueno, a todos estos conceptos económicos y sociales también ayudan estas cápsulas del economista Henry Ebrard. Adelante. ¿Qué tal, amigos de 5
¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares, que elabora el Banco Central de la República Dominicana, nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Bueno, con Osvaldo Montalvo analizamos muchas cuestiones ciudadanas, políticas, sociales, cómo funciona un Estado y cómo funciona la República Dominicana. Él hablaba de que pudiéramos encontrarnos en una situación muy vulnerable, donde la República Dominicana pudiera ir hacia abajo en vez de hacia arriba, por llamar abajo y arriba de la manera convencional, ¿verdad? Y además cuando iniciamos el programa, porque la verdad es que siempre pues nos vamos en el devaneo de las conversaciones y qué bueno que sea así, porque así pues van surgiendo temas que pensamos a ustedes le podrían ser convenientes, pero en el inicio de este programa dijimos que íbamos a hablar sobre un artículo de Osvaldo Montalvo que se llama El álgebra canadiense. Y la verdad es que cuando me dijo sobre lo que se trataba, me pareció muy interesante. Claro que lo voy a leer tan pronto terminemos de este programa. Pero como ni usted ni yo lo hemos leído, vamos a preguntarle a Osvaldo a qué se refiere él con esto de el álgebra canadiense. ¿Y cómo es esa álgebra, Osvaldo? Mira, obviamente el título es una ironía, ¿no? Porque, como dice el mismo artículo, todo el mundo... El álgebra que conoce es el álgebra de Baldor. Sí. El álgebra de Baldor fue la que todos llevamos y según el álgebra de Baldor, pues 0 más 1 es igual a 1. Pero entonces surge el álgebra canadiense que dice que no, que eso está mal. Y tú dices, ¿cómo que está mal? Porque 0 más 1 siempre ha sido 1. Tú dices, no, 0 más 1 es 5. Tú dices, pero ¿cómo? No puede ser. Entonces, ¿de dónde viene eso? Bueno, eso viene porque resulta que por eso los canadienses, o sea, a través, Canadá, Estados Unidos, estas personas que tienen el proyecto de fusión, que no necesariamente es fusión, pero ¿de qué fusión estamos fusión hablando? De la República Dominicana con Haití. Entonces, cuando dicen, bueno, pero ¿qué se trata de fusión? Porque en la fusión pues, tú puedes pegar dos cosas y no están fusionadas, o tú puedes amasarla como si fuera harina papán, entonces tampoco está, o tú la puedes... fusionar químicamente y entonces, bueno, pero ese es otro tema, el tipo de fusión, ¿verdad? Lo que estamos hablando es un aglomeramiento, momentáneamente vamos a pensar en eso, en un apiñamiento, ¿verdad? Entonces, lo que se plantea es que ese apiñamiento va a ser maravilloso. Entonces, nosotros vamos a sumar un estado fallido con un estado muy pobre y muy débil y vamos a conseguir un mejor España. estado. O sea, nosotros agarramos Haití, lo apiñamos con la República Dominicana y de ahí, racachán, sale España. Eso es. Que es algo mejor. Entonces ustedes dicen, no, pero nadie ha dicho eso. Sí, sí lo han dicho. Lo que no han tenido es el coraje de decirlo abiertamente. Lo han sugerido. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una serie... Sí, se ha sugerido que con una integración vamos a estar ambos mejores. Entonces lo sugieren, van por los bordes, entonces los organismos multilaterales que en este propósito son unipropósitos, son multilaterales pero multipropósitos. Entonces financian estudios técnicos, pero todos los estudios técnicos tienen como la misma convergencia, ¿no? Que es a sugerir, porque tampoco, insisto, no lo dicen porque sería bueno... como poner el titular así, o sea, de la fusión de la República Dominicana con Haití saldrá un país desarrollado, entonces como que no, lo que te plantean es que es una oportunidad, de lo que te plantean es que los haitianos no son tantos, acaba de salir una encuesta, no son tantos, no estamos hablando de una invasión, estamos hablando de un problema migratorio. Estamos hablando de que hay una especie de convivencia social. Eso de los macheteos y de Cielo García, eso son exageraciones.
O sea, la violencia haitiana, esos son Tú cuentos planteas que hay un de lenguaje manejado, Osvaldo. Claro, hay todo un propósito. manejo teatral para hacer que el proceso de fusión se potabilice, se haga mejor aceptado por el dominicano. De hecho, hubo una campaña larguísima de crear culpa, incluso crear culpa de los dominicanos actuales por lo que fue el evento aquel del 37, creo que fue, de la matanza, que le llaman la matanza de haitianos. Sí. Sin embargo, no se habla, por ejemplo, del degüello de Moca, cuando lo que sucedió en el 37 lo hizo Trujillo, que si bien mató haitianos, también mató dominicanos. Pero en Moca fueron los haitianos que mataron dominicanos en suelo dominicano. No sé si me sigo, o sea, no fueron los dominicanos, lo del 37 fue haitianos aquí. Haitianos aquí. Ajá. Y lo de Moca fueron haitianos matando dominicanos aquí también. Entonces, siempre ¿Cuántos dominicanos murieron ahí? No tengo la cifra. Creo que leí por algún lugar que fueron 800 y pico, creo, pero no me crea mucho porque ese no es mi área. Entonces, ¿cuál es el punto? Que este es un proceso que se ha ido lubricando, y en esa lubricación hay muchos elementos que son ideológicos. ¿Me entiendes? Entonces, una de las otras es que los haitianos no compiten con los dominicanos por los trabajos. ¿Por qué? Lo que dijimos en otro programa. Porque los dominicanos abandonaron esos trabajos. El dominicano no quiere trabajar. Pero no se hace el análisis que hicimos en ese programa de analizar si realmente es que los dominicanos abandonaron o los desalojaron, porque son cosas diferentes. Claro. Y a qué están obligados a hacer ahora. ¿Sí? Entonces, incluso yo como arquitecto tengo más claro esto, porque yo sé muy bien que es verdad que no aparece en algunos segmentos mano de obra dominicana y hay que tomar los haitianos, pero tú tienes mucha razón en lo que dices, que es que hay un salario que no lo va a hacer un dominicano, no porque no quiera ni no lo necesite, sino porque el salario es muy bajo. Y nos tendríamos que ir a todo un análisis de nuevo de los salarios en la República Dominicana, que están muy, muy presionados, y toda esta migración pues también lo presiona más, aunque la respuesta de una persona que tenga esta tesis va a decir que en todos los países pasa lo mismo. Bueno, a eso iba. Por ejemplo, te plantean ellos que, sobre todo estos izquierdos liberales, que plantean que las posiciones que tienen las personas que defienden la República Dominicana es en base al racismo. Si nosotros nos vamos hoy a Estados Unidos y nosotros nos vamos a un barrio preponderantemente negro y nosotros agarramos un ciudadano que está en una esquina y que hace $1,000, qué sé yo, no manejo y hace $1,000 diario vendiendo droga, nosotros le decimos que no, que deje eso, que se vaya a trabajar a un McDonald's. ¿Qué va a dar por $5 la hora? Entonces, no quiere trabajar. ¿Qué pasa? Que ha encontrado, o sea, lo primero es que se crea un espacio social de amoralidad. ¿Por qué la moralidad? Bueno, porque la droga no tiene moral. Claro. La droga la usa el negro, la usa el blanco, la usa el chino. Claro. Entonces, de alguna manera todos estamos en esto. Y en ese sentido se justifica. Este individuo lo que hace es que él está haciendo una actividad, si no económica, por lo menos está haciendo una actividad que le reporta un ingreso. Ahora, ¿cómo tú sacas a un individuo que hace $1,000 por día vendiendo droga y tú te lo llevas a que lave platos, porque esa sí es una actividad ética y demás, por $5 la hora? Entonces ahí tenemos un problema. También ya después que pasa esto en las poblaciones y se dedican a estas actividades que son ilícitas, pero muy remunerativas, ya no hay vuelta atrás entonces. Perfectamente. Pero eso no fue ese individuo. Entonces, el proceso de haitianización no es un proceso solo de haitianización. Para posibilitar el proceso de haitianización hay que pervertir el sistema político. Pero además de pervertir el sistema político, hay que pervertir la sociedad dominicana. Entonces ya cuando nosotros, porque no solamente los negros venden droga en Estados Unidos, los blancos, porque no se vaya a pensar, mira, eso es un juicio moral. No, y los blancos sobre todo son usuarios, porque Estados Unidos es un país adicto. Sí. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que también hay una perversión de las actividades remuneradas en la República Dominicana. Entonces, la idea es, Mónica,
Si nosotros, sin ánimo de ofender ni de criticar a nadie porque sí, si nosotros tenemos una población que en el segmento inferior lo que se está dedicando es a la prostitución, la muchacha, y a las drogas, a los puntos de droga y al robo y a arrancar cartera, los jóvenes, ¿cuál es el futuro? Entonces nosotros estamos mirando, ¿tú sabes cuál es el tema hoy en día? Las elecciones del 2020. O sea, nosotros no podemos superar ese tema. Sí. Entonces, las elecciones del 2020, para el que llegue, y lo estoy diciendo desde ahora, sea Danilo, sea Leonel, sea Hipólito, el que sea, haga lo mismo que nosotros hemos visto que hacen en los últimos 50 años, porque ninguno va a hacer nada diferente. Pero nosotros insistimos en el tema, como que el que venga es que va a solucionar todos los problemas. va a representar alguna solución. Señores, no seamos, Mónica, no seamos tan brutos. O sea, tiempo ha habido de sobra para que el que vaya a hacer algo lo hubiera hecho, lo hubiera hecho incluso desde fuera. Sí. Entonces, pensemos en que hay algo más fundamental. El país no se va a arreglar en las elecciones del 2020. Si nosotros no pensamos en los verdaderos problemas que tenemos, que significan los problemas no míos, no tuyos, del ciudadano promedio. Ese ciudadano promedio, ¿cuáles son sus padecimientos? Si nosotros no logramos a ese individuo promedio, nosotros encauzarlos por una senda de progreso material y de bienestar personal. Se nos va de las manos el país. Vámonos a la pausa, señores. Volvemos. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. Para responder al aumento que demanda el sector eléctrico nacional, la central termoeléctrica Punta Catalina y sus 752 megavatios brutos de generación ya entran en su etapa final de construcción. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos de fuentes de energía renovable que en conjunto con las 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema 1.430 megavatios en nuestra matriz energética. El programa de rehabilitación de redes inicia con una inversión de 358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Me gusta cuando amanece, cuánto me gustas. Tú eres tu mar, tu cielo, me gusta todo en ti, me gusta. República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta como eres y toda su belleza, te abre los brazos de Dominicana. República Dominicana lo tiene todo. Bueno, con este pronóstico que tú haces, Osvaldo, bueno, el álgebra canadiense va a funcionar con nosotros entonces. Para nada. O sea, la idea es, Mónica, la situación de Haití actual tiene su historia. Fíjate que nadie habla, siempre los haitianos son víctimas, pero no victimarios. O sea, no hay villanos del lado haitiano. O sea, ellos como que siempre fueron un estado fallido. Entonces no son corruptos, no hay robo, no hay homicidio. De aquel lado lo que hay es pobreza, pero nada más. Pero ellos son espiritualmente muy buenos. La realidad es que eso ha sido resultado de un proceso en Haití que los ha llevado de una cierta sociedad a un estado fallido. Y nosotros de este lado tenemos cualquier cantidad de problemas. Estamos hablando, por ejemplo, del colapso del sistema político. Y eso es tema, ¿verdad? Entonces, si nosotros agarramos un estado fallido y nosotros agarramos otro estado por fallar, entonces si nosotros lo pegamos, la probabilidad está del lado de que se haga una fusión, un gran estado fallido. Y es lo que va a suceder. O sea, la haitianización lo que representa es la destrucción de la República Dominicana porque va a ser fagocitada por la indigencia haitiana. Y ahí está la matemática de que algo muy malo con algo medianamente malo no va a salir te puede dar. Bueno. Ese es el sentido de lo que yo llamo el álgebra canadiense. No hay manera de que
de juntar a Haití con la República Dominicana salga nada bueno. Bueno, señores, se nos acabó el tiempo. El mensaje creo que ha estado muy claro y como tú dices, Osvaldo, a veces se hace política, proselitismo social de cualquier tipo, donde se quiere presentar una idea de una sola forma y hay que analizarlas en todas sus vertientes, ¿verdad? Gracias, Osvaldo, amigos, gracias a ustedes. Hasta la próxima.